poquito la conferencia de clausura de las jornadas. Pau, para los que no los conozcáis, lleva trabajando temas de economía y cultura, relaciones entre cultura y desarrollo, políticas públicas, desde la Universidad de Valencia, es de los pioneros a nivel del Estado español, pues prácticamente lleva desde el 96, que empezó con su formación precisamente en Suiza, la internacionalización también, la importancia que tiene, y nos viene a plantear, pues a partir de su experiencia personal también en todas estas actividades académicas, el asesoramiento, diseño de políticas públicas, las relaciones entre cultura y desarrollo y en un sinfín de proyectos, pues un poquito el contexto actual y el escenario de fondo en el que nos encontramos. Cuando quieras, Pau. Bueno, pues muchas gracias. Buenas a todos y a todas. Nada, yo lo voy a hacer muy rapidito porque ya sé que estamos cansados y cansadas y leo el título, el papel de la internacionalización para los sectores culturales y creativos del País Valenciano. Yo me había acostumbrado a utilizar el término Comunitat Valenciana, pero a partir de ahora voy a utilizar el término País Valencià. Creo que estamos en una batalla cultural y hay que ganarla. Ya la perdimos en algún momento y entonces hay que ganarla. Y hablo de las circunstancias actuales. ¿Cuáles son las circunstancias actuales en el caso? ¿Cómo van los sectores culturales y creativos? Pues la verdad es que si uno mira los datos, no van tan mal. Desde la pandemia, los efectos de la pandemia, en un primer momento parecía que los efectos sobre el empleo eran bastante altos, pero vamos, simplemente con la evidencia de que todos los proyectos que nacieron antes de la pandemia sobreviven, es ya un indicador de que, bueno, pues esa capacidad de resiliencia en determinadas condiciones, pero si miramos en términos de ocupados, que ahora tenemos los datos muy detallados a nivel provincial, a 4 dígitos, es decir, podemos saber exactamente qué colectivos de personas en el ámbito laboral están creciendo. Y, por ejemplo, pues aquí vemos, estos son por las 3 provincias y vemos la creación artística y literaria, que estos son los artistas. Esto es lo que llamo los artistas, el core de los artistas. Pues las tasas de crecimiento pasamos en finales del 2022, 1.334, 1.406, pero fijaros en el diciembre del 2019, en el caso de Valencia, estábamos hablando de 274, es decir, las tasas de crecimiento notables, los que están apuntados, afiliados a la Seguridad Social con ese código. Y así tenemos también en algunos otros casos, en el ámbito de las artes escénicas, en el ámbito del diseño especializado, que podría explicarse por la capital mundial del diseño, pero también el crecimiento notable de los arquitectos, que estaban muy mal, es decir, el efecto de la crisis del 2008 sobre la arquitectura fue devastador, y parece que se recuperan, pero también en el ámbito de la producción y postproducción audiovisual están creciendo o han crecido notablemente en los últimos años. Estoy hablando de los últimos meses. Estos son los últimos datos, son de junio del 2023, es decir, hace nada. Con esto podemos decir que, bueno, hay la actividad de los sectores. En el caso del País Valencià, pues parece que hay cierto dinamismo, pero hay otro contexto, que es que ahora, legítimamente, en el contexto democrático, hemos decidido, las valencianas y los valencianos, hemos decidido que quien gestione nuestro universo simbólico, quien gestione la política cultural, sea un partido de ultraderecha, que es un partido de ultraderecha, por si alguien quiere hablar con eufemismos. Y la ultraderecha y la cultura no se llevan muy bien. Aquí tenemos un gráfico que relaciona el nivel de participación en cultura y el nivel de educación. Y la bola, el tamaño de la bola es la elección, o sea, el porcentaje de votos en las últimas elecciones presidenciales, cambia en cada país, a los partidos de la ultraderecha. En general podemos ver que las bolas más grandes están más abajo y a pesar de que hay unas excepciones notables, si vemos Finlandia y Suecia, estos que son el colmo de la cultura y de la educación y tal igual, donde la presencia de los partidos de ultraderecha
es bastante elevada. Pero, en general, podríamos decir que educación y cultura pueden ser un buen antídoto para la presencia electoral de los partidos de ultraderecha. Aquí tenemos también, esto es del CIS, arte y cultura, si se tiene que gastar más o menos en arte y cultura según la escala ideológica, donde podemos ver claramente que cuanto más a la derecha estés, más de acuerdo estás en que, o menos de acuerdo estás en este caso, en que hay que gastar más. Y si lo vemos al revés, ¿cuál debería ser la posición en el ámbito de lo público hacia la cultura y la creatividad? Pues cuanto más a la derecha, la opinión es que hay que gastar mucho menos que ahora. ¿Cuál es el modelo de la ultraderecha en el ámbito de las políticas culturales? ¿Qué es el modelo en el que nos vamos a encontrar? Porque hay estudiado y hay publicado en el ámbito académico, esto es un artículo relativamente reciente de Bonet, Lluís Bonet y Zamorano, economistas y sociólogos españoles que han analizado los modelos de la política cultural de la ultraderecha. ¿Cuál es el modelo de gobernanza? Pues el nombramiento del personal según criterios de fidelidad, una relación clientelar con intelectuales, artistas y proveedores próximos a la administración. Estamos ahí, ese es el modelo que seguramente aplicarán, que de momento se enfrenta a un modelo de gobernanza que estaba regido en los anteriores gobiernos por el Código de Buenas Prácticas, que en teoría los responsables de las instituciones culturales venían elegidos a través de un comité en función de los proyectos que presentaban. Yo nunca he estado muy a favor de ese modelo, pero es el modelo que funciona, es el modelo que está vigente en estos momentos y que hay algunas dificultades para desmontarlo, o habrá algunas dificultades para desmontarlo. El apoyo a una cultura nacional homogénea, nativista, revisionismo histórico, en este caso en el ámbito lingüístico, etnocentrismo, estigmatización abierta de las culturas minoritarias, por ejemplo, Islam, LGTB, rechazo al multiculturalismo y al relativismo cultural, que en el caso del País Valencià pues, es esa fobia al enemigo exterior en el caso del catalanismo. Frente a las posibles opciones, apoyo a la cultura popular, frente a la cultura de élite, y el apoyo a expresiones artísticas y al patrimonio cultural está vinculado a la ideología en el poder y a través del corporativismo y el clientelismo. Estos son los modelos observados, las estrategias culturales, persecución indirecta de intelectuales, artistas disidentes, favoreciendo e impulsando la autocensura. Yo creo que la universidad esto tiene que decirlo y la universidad tiene que reservarse frente a los riesgos de la autocensura. Control ideológico, presión y censura delegada a los medios culturales, exaltación de determinados autores, historias y monumentalización basada en el revisionismo histórico. Estos son lo que podemos prever porque realmente no tenemos ninguna información alrededor. No ha habido ninguna declaración más allá de 4 expresiones, que no. Mañana tenemos la comparecencia del consejero de Cultura en el Parlamento valenciano y veremos por primera vez cómo, aunque no tengo la esperanza de que hable con mucho detalle y con mucha claridad alrededor de cuál va a ser la política cultural. Las expresiones pues la entrada de toros y caballos en Segorbe y las fiestas de la Mare de Déu d'Algemesí, que es esa identificación con los aspectos quizá más folclóricos o más relacionados con la cultura popular, pero aquí también se expresarán muchas tensiones. Veremos cómo se relacionan con el mundo de las sociedades musicales, veremos cómo se relacionan con otros espacios de la cultura popular donde va a ser difícil. Y algunas otras de las declaraciones llego para dar la batalla cultural. Este es el objetivo de la política cultural, expresada hasta ahora por lo menos. Estos son los indicadores y esta batalla cultural significa identificar a los agentes del catalanismo. Estas son las declaraciones literales. Sin embargo, para esto, es decir, para dar esta batalla cultural, hace falta cierta capacidad y experiencia en el ámbito de la gestión de lo público y ninguno de los agentes que hasta ahora protagoniza y titulariza
la futura política cultural tiene experiencia en el ámbito, es decir, la administración tiene sus inercias, sus reglas, y los que quieren hacer la revolución desde la administración también saben que resulta bastante difícil hacer la revolución desde la administración. Por tanto, probablemente lo primero que tendrán es que aprender bastante de cómo son los procedimientos administrativos para tratar de tener algún efecto sobre el ecosistema cultural y ganar esa batalla cultural que plantean. Porque para eso hay que dedicarle esfuerzo y trabajo. Hasta ahora, viendo algunas de las propuestas en el ámbito del Parlamento Valenciano de la ultraderecha, la propensión al trabajo no es demasiado elevada y me remito simplemente al ámbito del número de propuestas en el ámbito legislativo, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tampoco hay demasiado riesgo. Y luego, los aliados, estos aliados clientelares que puedan reclutar. Y aquí también tienen mucho camino y mucho esfuerzo por hacer, y veremos si tienen éxito o no tienen éxito, y esto dependerá, yo diría, de la fibra ética y de la fibra moral del ecosistema cultural valenciano. Naturalmente encontrarán algunos estómagos agradecidos, porque lo que estamos haciendo, es decir, no es una cuestión sectaria, le hemos dado la capacidad de gestionar nuestro universo simbólico a aquellos que son negacionistas, que van en contra de la ciencia, que están diciendo que no existe la violencia de género, que están expresando ideas racistas, xenófobas, que son todo aquello que es contrario al espíritu de la función social de la cultura. Por tanto, no es una cuestión de plantear dudas sobre, con toda la legitimidad democrática. Los hemos votado, han salido elegidos, han tenido la capacidad de negociar o de interactuar con otros agentes políticos y otros agentes del sistema para encargarse de eso. Por tanto, pero creo que desde la responsabilidad en el ámbito del conocimiento, del sistema, del ecosistema del conocimiento, como es la universidad, no podemos mantenernos callados ante esta situación. Atenderemos mañana a ver cuáles son las declaraciones del Consejo de Cultura. Si vemos qué es lo que pueden hacer, pues hemos visto que los votantes de la ultraderecha lo que desearían es gastar menos en cultura. Hay que decir que en términos históricos, en el año, con la llegada de Zaplana al poder, la verdad es que la política cultural adquirió una extraña y anómala autonomía. En aquel momento se dijo que hacían a Consuelo Ciscar secretaria autonómica para no hacerla directora del IBAM, y luego la hicieron directora del IBAM para quitársela de la Secretaría Autonómica. Pero en aquel momento la verdad es que fue el momento, en términos presupuestarios, que más dinero se gastó en el País Valencià en el ámbito de la política cultural. Porque precisamente, o mi hipótesis es que estaba ante un ámbito relativamente extraño al núcleo de poder y le otorgaron una autonomía que personalmente utilizó la responsable de la política cultural, utilizó de manera a favor de sus intereses y consiguió unas tasas próximas al 2% del presupuesto en cultura, que es, o sea, del presupuesto total, que es la recomendación que nosotros hacemos en el ámbito de las políticas regionales. Hemos ido recuperando, tanto en términos absolutos como en términos relativos, de manera relativamente discreta, pero no sé cuál va a ser el horizonte si volvemos a bajar. Fijaros que aún estamos bastante lejos en términos absolutos y en términos relativos del mejor momento de la política cultural valenciana, y veremos cuál es el. Hay que tener en cuenta que para cargarse el ecosistema cultural valenciano, que es esto de la batalla cultural, para cargarse hacen falta recursos, y al final lo que observamos que finalmente el gobierno regional controla aproximadamente un 10% de los recursos, del total de recursos que van destinados al ecosistema cultural. Luego hay otros, los gobiernos locales, las fundaciones, la demanda privada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con lo que juegan es con el 10%, que se puede utilizar bien o mal, pero aún así, para utilizarlo para bien o para mal, pero son recursos limitados. Y si vemos dónde lo pueden, es difícil, es decir, porque requieren muchas batallas políticas.
reducir el presupuesto del IBAM, yo no porque no quieran, creo que no son capaces de hacerlo, técnicamente ni políticamente, como reducir los 20 millones de la Fundación del Palacio de les Arts Reina Sofía o identificar cuáles son los agentes del pancatalanismo a los que les dan subvenciones que no de las ayudas del audiovisual, porque se tendrían que ver las películas y saber quiénes son las personas y tal igual. Creo que no tienen capacidad técnica ni política para ello. Por tanto, yo no espero grandes transformaciones del modelo de política cultural. Lo que le quitarán es subvenciones o jugarán con el capítulo 2 para la Fundación FUI y para Escola Valenciana, y en vez de eso se la darán a la Asociación de Tauromaquia de no sé dónde, pero no creo que realmente hagan mucho más. Veremos cuál es, y lo que hay que hacer es tener recetas para tratar de contrarrestar y puentear la política cultural de la ultraderecha en el País Valencià. Hemos hablado de la internacionalización, naturalmente. Sigue habiendo una plataforma, que esto es una de las partes, es decir, el proyecto Chebec en parte inspiró también una propuesta de la política cultural valenciana, que era una plataforma de internacionalización que continúa existiendo y que ofrece formación y acompañamiento, etcétera, etcétera. Hay un cambio fiscal que lo tenemos que hablar, quiero decir, lo tenemos que hablar en las próximas semanas. Hay un cambio fiscal. Si tú pones pasta como empresa, como particular, para proyectos audiovisuales de las artes escénicas, te devuelven el 20%. O sea, te devuelven, quiere decir, ganas un 20%. Si tú das 100, te dan 120. IRPF o impuesto de sociedades, 125 o 120. Esto lo hemos explorado muy poco, es relativamente reciente, pero propongo al observatorio, a quien sea, que en un mes hagamos alguna sesión. Esto existe. Es decir, se puede ganar dinero financiando la cultura. Ganar dinero. No que se puede ganar dinero. Esto es un cambio fiscal. Hasta que se den un poquito cuenta, lo están aprovechando en los grandes festivales y tal igual, pero esto hay que explorarlo a nivel local. Trabajar en red, naturalmente, apelar a la responsabilidad de la ciudadanía. Nos estamos acostumbrando a gastar cada vez menos. Si queremos ganar esta batalla cultural, tenemos que decirle a los ciudadanos que tienen que gastarse más dinero en cultura. Los estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a gastar poco dinero en cultura y hay que gastar más. En proporción, estos son proporción del presupuesto total. Fijaos, hasta ahora teníamos la excusa de la crisis, pero hasta nos están diciendo que hasta el PIB crecía más de lo que nos habían dicho. Tenemos pasta. Tenemos pasta, no estoy refiriendo a quien no tienes pasta, pero la clase media aspiracional, que somos los que estamos aquí, tenemos pasta y nos tenemos que gastar más pasta en cultura. Y esto es una responsabilidad compartida que va más allá de las demandas políticas. Trolear y hackear el sistema. Para organizar este evento nos ha dado pasta la Generalitat. Bueno, a mí no. Por eso lo puedo decir. Se la ha dado a Raúl. Se la ha dado a Raúl. Yo recomiendo a todos los que están dentro en esto del sistema que nadie deje los barcos y las naves y que sigan gestionando y que sigan, mientras no tengan capacidad administrativa, política, a destituir y cambiar a la gente dentro. Y trolear y hackear lo que esto era el Chebec, el programa Chebec, el proyecto Chebec era hackear el ecosistema cultural y creativo. Yo creo que tenemos que seguir y afrontar esta batalla cultural y ganarla. Gracias. ¿Dudas, comentarios, voces? Bueno, el escenario de fondo, lo que estábamos comentando antes, corramos un tupido velo, ¿no? Eso es las horas que son, tampoco nos vamos a extender mucho, pero bueno, de fondo lo que estamos viendo, también haciendo un poco el análisis, es
que tanto desde el punto de vista de la mercantilización de la cultura en un contexto donde ideológicamente pues lo que prima es una ideología, la neoliberal, y con las consecuencias que esto conlleva también en términos de banalización de la cultura, de homogenización, que tiene que ver precisamente con estas dinámicas de la globalización que estábamos comentando antes, ¿no? Hay los acuerdos de libre comercio, todas las cuestiones, que hay una ideología de fondo. O sea, de nuevo lo que comentábamos, que lo técnico no existe de manera pura y abstracta, sino que evidentemente la realidad mancha, y la realidad pues siempre hay de fondo una ideología, unos valores, tanto por la parte del modelo de mercantilización, ¿no?, de esa globalización en clave de lo que comentábamos, como desde el punto de vista de la institucionalización de la cultura. Y aquí entramos otra vez, digamos, a estos dos grandes actores que son el mercado, que es un tipo de mercado, no es, hay muchos tipos de mercado, pero hay un mercado evidentemente que en términos de poder domina, pues, en relación con lo que estábamos comentando, ¿no?, con esos flujos financieros globales que campan a sus anchas, y evidentemente hay asimetrías de poder, ¿no?, de nuevo lo que estábamos comentando. Pero también desde la parte del Estado, pues parece ser que hablamos de partenariados públicos-privados por las potencialidades de sacar sinergias positivas, pero muchas veces la práctica lo que nos ha demostrado es que cuesta mucho sacar las sinergias positivas, y sin embargo es muy fácil que salgan las sinergias negativas, ¿no? En este país, el valenciano, lo hemos experimentado, y en este país, España, también lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestras carnes de una manera bastante escandalosa, ¿no? Hay quien habla también de la cultura como ornamento y delito, ¿no? Hablamos de la cultura como ese potencial transformador, esa lectura positiva, buenista de la cultura, y también vemos que muchas veces la cultura también se utiliza para maquillar o directamente para hacer business en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces, también es importante ese escenario global en el que nos encontramos, y creo que la presentación de Pau es de rabiosa actualidad en ese sentido, en un contexto europeo como el que estamos viviendo, en un contexto global donde se están viendo estas dinámicas y donde vemos esa asimetría de poder a la hora de tomar las decisiones, tanto desde el punto de vista del instrumento mercado como desde el punto de vista del instrumento Estado, ¿no?, de las administraciones públicas. La tercera vía, que sería precisamente a lo que apelaba también Pau, ese empoderamiento de la sociedad civil, no siempre resulta fácil cuando precisamente lo que vivimos es un sándwich, digamos, de lo peor de cada casa, ¿no?, de lo peor del modelo de mercado y de lo peor del modelo del Estado, porque esa institucionalización de la cultura, que también se planteaba en términos de lo que comentábamos antes, ¿no?, es decir, de la importancia de las políticas públicas, de la importancia de la centralidad de la cultura para las dinámicas del desarrollo, los modelos de desarrollo urbano, el potencial transformador, lo que vemos es aquello de en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Muchas veces vemos esa paradoja de nuevo, ¿no? Parece que la paradoja forma parte del espíritu de los tiempos. Vivimos en la sociedad del conocimiento y parece que estemos ya cada día más gaga, ¿no? Es decir, que cueste con esos vientos de negacionismo por todos los sentidos, ¿no? Con el involucionismo incluso en términos de inclusión social, con lo cual también estas cuestiones es importante que la academia las ponga sobre la mesa y se debata y se plantee, porque las equidistancias al final no funcionan, ¿no? Es decir, no, yo, virgencita, que me quede como estoy, al final te acaba alcanzando. Y es lo que comentábamos, que la globalización no puedes pretender ser una isla, ¿no?, en un océano, igual que no podemos pretender que las catástrofes que estamos viendo, ¿no?, cuando las barbas del vecino veas, ¿no?, dice el refrán también, es difícil que eso no te vaya en última instancia a alcanzar, ¿no?, porque vivimos en un planeta en común, ¿no? Entonces, estas cuestiones que estábamos planteando también en relación con las políticas es importante precisamente también en apostar por, pues, esas estrategias de resistencia, de empoderamiento de esa tercera vía, que sería la sociedad civil, ¿no?, las cuestiones que están fuera del mercado muchas veces y que están fuera del Estado, sobre todo si queremos apostar por una visión de la cultura como un bien común, que yo creo que de fondo es lo que ni el mercado nos va a saber gestionar bien el bien común, y menos en un contexto donde vemos esas asimetrías de poder, ¿no?, y esa ideología neoliberal, ni el Estado parece que muchas veces sea capaz tampoco, con sus limitados recursos, en un contexto de adelgazamiento del estado del bienestar, ¿no?, esas políticas neoliberales de nuevo, donde evidentemente lo que le pase a la sanidad y lo que le pase a la educación también le va a pasar a la cultura, y también le está pasando a la cultura en ese sentido, ¿no? El ecosistema cultural es frágil, yo creo que tampoco hay que confiarse mucho, porque una cosa es que no tengas capacidad ni tengas tal, y otra cosa es que evidentemente este ecosistema, esta red, es muy frágil, y
hay resiliencia por parte de los sectores culturales, de las organizaciones culturales, pero también es verdad que esa fragilidad pues es más sensible, ¿no? Digamos, agudiza las posibilidades de irreversibilidades, ¿no? En el sentido de los impactos negativos que se puedan tener. Yo simplemente, un poco por concluir, enlazaría con las cuestiones que estábamos comentando antes en relación con esa globalización, de esa perspectiva global de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y poner otra vez de nuevo en valor la necesidad de defender los derechos culturales, de defender derechos básicos como lo que estábamos comentando, el derecho a la identidad, y ahí la cultura, lo que estábamos comentando, tanto la identidad a nivel personal como la identidad desde el punto de vista de las comunidades, la cuestión de la memoria, ver ahí, por ejemplo, la memoria histórica, lo que estábamos comentando antes, del revisionismo y de todo ese, ¿no? Malabarismo que se puede hacer muchas veces en relación con algo tan frágil, de nuevo, como es la memoria, y la importancia de reivindicar también la necesidad de libertad de expresión y una cultura, lo que estábamos comentando antes, una cultura crítica. Si la cultura no es crítica, es más fácil que la cultura acabe siendo ornamento y delito. Con lo cual, lo dejamos aquí. Gracias a todos y todas por vuestra participación, por asistir hoy, y nos vemos mañana los que y las que podáis con un nuevo paso, con la presentación de otro proyecto que es Creative Wear, que precisamente enlazaba servicios culturales y creativos para las dinámicas de innovación en el textil y la confección, que de todas maneras lo vamos a ampliar al conjunto del tejido productivo y hablar más allá de innovación productiva, también de innovación social y de innovación institucional. Muchísimas gracias a todos.